Desde que me casé con él, su familia nunca me aceptó. Desde el primer día, me miraban con desprecio, como si Número fuera más que una carga para su estatus, una molestia que interrumpía el flujo de su vida perfecta. No me importaba cuán dura me esforzara por encajar, por ser la esposa perfecta, por adaptarme a su mundo. Cada intento fue inútil. Sus padres, sus hermanos, sus tías, todos parecían tener una opinión de mí, y ninguna de ellas era favorable. Para ellos, yo era solo una extra en la familia, alguien que Número merecía estar allí. Recuerdo claramente cuando su madre, en una reunión familiar, me dijo con una sonrisa cruel: «Nunca entenderás cómo es realmente este mundo, querida. Solo eres una carga para él, y algún día te lo va a hacer saber». Sus palabras, aunque duras, fueron solo el principio de una serie de comentarios y actitudes que me hicieron sentir pequeña, invisible. Me sentía atrapada en una vida que nunca había elegido, pero que parecía ser la única opción. Número solo tenía que soportar su indiferencia, sino también las expectativas y presiones que me imponían. El tiempo pasó, y la relación con mi esposo comenzó a desmoronarse. Lo que había empezado como una historia de amor, se convirtió en una rutina vacía. Mi marido se alejaba más y más, y yo me hundía en la desesperación, tratando de encontrar una forma de ser vista, de ser valorada. Pero todo cambió una noche cuando, después de una discusión con su hermana, algo dentro de mí hizo clic. Aquella conversación, que comenzó con una simple burla sobre mi falta de clase, se convirtió en una revelación. ¿Por qué me estaba esforzando tanto por ser aceptada por personas que nunca me iban a ver con respeto? ¿Por qué había estado viviendo bajo el yugo de su familia, sintiéndome menos que ellos? Ese mismo día, decidí que Número iba a dejar que su familia decidiera mi destino. Decidí que si Número me aceptaban, entonces Número los necesitaba en mi vida. Y con mi renacimiento iba a cambiar todo. Desde aquel momento, todo comenzó a tomar forma. El renacimiento que experimenté en Número fue solo un cambio interno. Fue un giro completo en mi forma de ver el mundo, de tomar decisiones, de dejar atrás la pasividad y empezar a ser la mujer que siempre quise ser. Tenía un plan que iba más allá de mis propios límites, y era hora de ponerlo en acción. Lo primero que hice fue tomar control sobre el negocio familiar de mi esposo, que hasta entonces había sido manejado exclusivamente por su padre y sus hermanos. A pesar de que ellos siempre me habían ignorado y menospreciado, Número pude evitar notar cómo su negocio estaba en decadencia. La empresa, que antes era una joya, había comenzado a perder terreno en el mercado y había estado en declive durante años. Yo lo veía, lo analizaba, y me di cuenta de que había muchas oportunidades sin explotar, decisiones mal tomadas, y una gran falta de innovación. Y entonces, en lugar de rendirme, decidí que era el momento perfecto para intervenir. Con mi nueva mentalidad, me acerqué a las partes más importantes del negocio de manera astuta y estratégica. Mi primer movimiento fue ganarme la confianza de los empleados, los que realmente hacían funcionar la empresa, los que conocían la verdad sobre cómo las cosas estaban manejando. De a poco, fui infiltrándome en el sistema, aprendiendo cómo funcionaba todo, y esperando el momento adecuado para dar el siguiente paso. Al principio fue todo un reto. Nadie esperaba que yo, la esposa imperfecta en sus ojos, tuviera el conocimiento necesario para tomar las riendas de la empresa. Pero la subestimación de mi inteligencia fue, sin duda, su mayor error. Una vez que tuve el control, Número perdí tiempo. Inmediatamente comencé a hacer cambios. Reestructuré departamentos enteros, contraté nuevos talentos y comenzamos a redirigir la estrategia empresarial. Los resultados fueron casi inmediatos. Los ingresos comenzaron a aumentar. Los contratos volvieron a fluir, y lo que parecía una empresa al borde de la quiebra comenzó a brillar nuevamente. Mientras tanto, me aseguré de que todos en la familia de mi esposo supieran quién estaba detrás de todo esto. Sabía qué Número iba a ser fácil, qué Número me iban a aceptar de inmediato, pero estaba decidida a demostrarles que yo también podía ser una fuerza imparable. Lo que Número esperaba, sin embargo, era la respuesta de mi esposo. En lugar de sentirse orgulloso de los cambios que había implementado, se sintió amenazado. Me miraba con desdén, como si mi éxito fuera un recordatorio de todo lo que Número había hecho bien. Pero eso solo me fortaleció. Cuanto más me rechazaba, más claro tenía que lo había hecho bien. Y entonces un día, cuando estaba revisando unos informes de la empresa, recibí una llamada de su hermano. Había estado buscando una forma de negociar, de recuperar el control de la empresa. Me habló de manera arrogante, como si todavía pudiera intimidarme, como si tuviera algo que ofrecerme. Sin embargo, esa vez ya no me era la misma mujer que había sido antes. Ahora tenía el control, y Número solo sobre la empresa, sino sobre mi propia vida. Me reí por dentro, sabiendo que Número solo tenía la capacidad de cambiar el rumbo del negocio, sino que también había comenzado a cambiar mi posición dentro de su familia. En ese momento tomé una decisión radical. Si ellos pensaban que podían humillarme y despreciarme,
estaba más que dispuesta a devolverles el trato con intereses. La siguiente jugada fue audaz. Reuní a toda la familia para una reunión de negocios. Cuando llegaron todos, vi la sorpresa en sus rostros. No esperaban verme allí, ni mucho menos en la posición de poder que ahora ocupaba. Sentí la tensión en el aire. Mis suegros, mis cuñados, todos ellos se dieron cuenta de que la situación había cambiado. Ya no era la esposa sumisa que ellos pensaban que podían controlar. Ahora estaba a cargo. La reunión comenzó y mientras presentaba los nuevos proyectos y las estrategias que había implementado, su actitud cambió drásticamente. Ya no se sentaban con la misma arrogancia. Ya no había sonrisas burlonas ni comentarios sarcásticos. Sentían la presión, y la sabían. Yo estaba en control ahora, y nadie, ni siquiera ellos, podría hacer nada para detenerme. Con el control total del negocio, el siguiente paso era mucho más personal. Sabía que para ganar verdaderamente, tenía que poner en su lugar a cada uno de los que me habían tratado como una carga. A mi esposo, a su familia y a todos aquellos que alguna vez creyeron que mi valor estaba determinado por su riqueza o su estatus social. Mi renacimiento no solo se trataba de construir algo nuevo, sino también de destruir las falsas imágenes que habían tenido de mí. Una tarde, decidí organizar una reunión privada con mis suegros. Quería que entendieran qué número me habían derrotado. Cuando entraron en la sala, noté sus miradas de incredulidad. Estaban acostumbrados a verme tan segura, tan decidida. Durante años, me habían considerado como una simple esposa, una mujer que no sabía nada de negocios, una mujer que solo servía para ser la carga de la familia. Pero ya no estaba dispuesta a ser vista de esa manera. Ya no iba a dejar que me menospreciaran. Más. Me senté en la cabecera de la mesa, con una sonrisa en el rostro, mientras los miraba a los ojos. Mi esposo estaba a mi lado, más callado que nunca, como si supiera lo que se venía. No podía ocultar la incomodidad que reflejaba en su rostro. Lejos de ser el hombre de la casa, ahora era solo un hombre más, un hombre cuya posición había sido eclipsada por la mujer que una vez trató como menos. Pero esa era la única sorpresa que tenía preparada. Comencé a hablar, y a medida que lo hacía, mis palabras se sentían como una condena. Les conté cómo había salvado la empresa, cómo había reestructurado cada aspecto de su negocio y había logrado que prosperara nuevamente. Les hablé de las nuevas oportunidades que había creado, las alianzas estratégicas que había logrado cerrar y cómo los ingresos se dispararon. Pero lo que realmente quería que entendieran era que todo lo que habían considerado mío como un defecto, ahora se había convertido en mi mayor fortaleza. Cada uno de ellos tenía una expresión diferente: incredulidad, asombro, miedo. En el fondo, todos sabían que si no fuera por mí, la empresa seguiría en ruinas, y ellos seguirían siendo simples observadores de su propio fracaso. Pero lo mejor estaba por llegar. Ya había alcanzado el control económico, pero también quería que aprendieran lo que era el verdadero poder. Después de hablar durante un rato, les hice una oferta que cambiaría todo para ellos. Les dije que solo seguiría dirigiendo la empresa, sino que, a partir de ese momento, serían ellos quienes trabajarían para mí. En lugar de que ellos me miraran desde arriba, yo les daría las órdenes. Les dije que ya eran bienvenidos en la empresa, que todos los cargos de alto nivel serían reemplazados por nuevos miembros de mi confianza, y que ellos, como familiares de mi esposo, ahora serían simplemente empleados bajo mis órdenes. Mi esposo miró hacia abajo, sin atreverse a mirarme a los ojos. Podía ver cómo la desesperación se apoderaba de él. Sabía que ya tenía control, que su vida de privilegios había llegado a su fin. Podía evitar sentir una mezcla de satisfacción y justicia. Aquello que había soñado, todo lo que me habían quitado, lo estaba recuperando y con creces. La mirada de sus padres cambió. Sabían que lo que estaba sucediendo era irreversible. Intentaron argumentar, tratar de manipular la situación a su favor, pero ya era demasiado tarde. La decisión estaba tomada, y ahora eran ellos quienes tendrían que trabajar para mí. La ironía era palpable. Durante años, ellos pensaron que podían ignorarme, menospreciarme, tratarme como una carga, y ahora eran ellos los que se veían obligados a ser mis subordinados. Y todo gracias a mi decisión de rendirme, de tomar lo que era mío por derecho. Al final de la reunión, les di la oportunidad de aceptar mis condiciones o irse. Algunos intentaron negociar, pero sus palabras tenían peso. Sabían que, aunque quisieran cambiar las reglas del juego, yo tenía la última palabra. En cuestión de minutos, su vida de privilegio se desplomó, y lo que quedaba era una simple elección: trabajar para mí o irse. El cambio fue drástico, y solo para la familia de mi esposo, sino para toda la estructura de poder que había existido en su mundo. Al principio, creyeron que podían resistirse, que podrían hacerme retroceder, pero la realidad era que, a pesar de todo su dinero, sus contactos y su estatus social, no podían hacer nada contra el poder que yo había construido.
Las primeras semanas fueron intensas. Los ejecutivos que antes miraban por encima del hombro a los empleados comenzaron a sentir la presión de trabajar para una mujer, que no solo era inteligente, sino que también estaba decidida a llevar la empresa a nuevas alturas. Para mi sorpresa, algunos de los miembros de la familia se dieron cuenta de que sus oportunidades dentro de la compañía ya habían desaparecido. No solo perdieron sus puestos, sino que, al no poder hacer nada al respecto, comenzaron a buscar trabajos fuera de la empresa, trabajos de los cuales ni siquiera podían presumir. Los vi deambular por la ciudad, buscando empleos comunes, enfrentándose a la misma humillación que me habían impuesto durante tanto tiempo. En cuanto a mi esposo, lo que realmente me sorprendió fue su silencio. Durante años me había controlado. Me había minimizado, me había tratado como si número fuera nada sin él. Pero ahora, cuando el destino se había invertido y la fortuna estaba de mi lado, él se encontraba atrapado en su propia desilusión. Pasaron días y días sin que hablara, sin que intentara siquiera reclamar algo. Mientras tanto, yo seguía avanzando, tomando decisiones que fortalecían aún más mi posición. Cada nuevo acuerdo, cada nueva inversión, solo me acercaba más al objetivo final. Pero lo más interesante fue cuando un día, después de unas semanas de estar al mando absoluto, recibí una llamada de su madre. Había sido la persona más cruel conmigo, la que nunca me consideró capaz, la que me miraba con desprecio. Quería hablar conmigo. Y número fue para pedir disculpas. Número era aún más irónico que eso. Me llamaba para pedir trabajo. Quería que la contratara. Su orgullo había caído por completo. Querida, entiendo que las cosas han cambiado, y bueno, yo siempre pensé que tu número tenías lo que se necesitaba para estar en ese mundo, pero parece que me equivoqué. He estado buscando un puesto, y sinceramente, número puedo encontrar nada mejor. ¿Te importaría ofrecerme algo en tu empresa?, dijo en un tono de falsa humildad. En ese momento sentí como todo mi cuerpo se llenaba de una satisfacción indescriptible. Esta era la misma mujer que me había dicho en mi primer encuentro que yo solo era un estorbo, la misma que nunca me dio una oportunidad. Ahora me pedía trabajo. Y no solo eso, sino que estaba dispuesta a aceptar cualquier cosa que yo le ofreciera. ¡Qué ironía! Ahora era yo quien dictaba las reglas, quien decidía el futuro de todos ellos. Pude evitar sonreír, pero no de una manera cruel, sino con un sentido de justicia. Había pagado un precio muy alto por llegar hasta aquí, pero al final había valido la pena. La humillación que me habían causado, las veces que me hicieron sentir insignificante, todo eso ahora estaba tomando su justo giro. Como el destino siempre tiene la última palabra, ahora era yo quien estaba en control, y ellos solo quedaban como piezas en un tablero que yo misma movía. Rechacé su petición, por supuesto. Le dije que número tenía cabida en mi empresa. Sin embargo, le ofrecí algo más valioso, el recordatorio constante de lo que ella me había hecho sentir durante años. La observé salir de mi oficina, cabizbaja, sin poder decir una palabra. Era un espectáculo satisfactorio. En ese momento, entendí que número solo había tomado el control de mi vida, sino que había transformado mi destino por completo. Al día siguiente, todo en la empresa funcionaba como un reloj. Las decisiones eran mías, y la familia de mi esposo, que alguna vez se sintió superior a mí, ahora vivía en las sombras de mi éxito. Ellos, que me habían tratado como un obstáculo, ahora dependían de mí. Número había vuelta atrás. Número había espacio para el arrepentimiento. Mi vida había cambiado para siempre. Mientras tanto, mi exesposo seguía trabajando como uno de los empleados más humildes en la empresa. Ahora simplemente un peón dentro de un sistema que yo había construido. Cuando lo vi, me miró con desesperación, como si esperara que lo tomara de vuelta, que lo perdonara. Pero número lo haría. Ya era tarde. Ya no había lugar para él en mi vida. De repente, me di cuenta de que todo lo que había hecho me había liberado. Número solo había tomado el control de la empresa, sino que también había recuperado mi propia dignidad. Y al final, cuando todos me miraban, solo podía sonreír, porque sabía que a pesar de todo había ganado. Y ellos solo eran sombras de lo que una vez pensaron que podían ser. La mujer que una vez se consideró una carga, ahora era la reina que gobernaba su propio reino.